¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por mantener a una mujer cerca, más parece que se aleja? Que tus mensajes, tus gestos, tu presencia constante no logran encender en ella ese deseo profundo que anhelas. Hoy Tareb, un secreto que transformará tu forma de relacionarte con las mujeres y contigo mismo. Existe un tipo de distancia que no la aleja, sino que la obsesiona. Una distancia que despierta su alma, que la hace pensar en ti incluso cuando jura que no lo hará, y que la lleva a volver, no con indiferencia, sino con un deseo tan intenso que no podrá ignorarlo. Este no es un truco ni una táctica barata, es una verdad profunda, anclada en las enseñanzas de Friedrich Nietzsche sobre la voluntad de poder, la superación personal y la afirmación de uno mismo. Prepárate, porque este viaje te llevará a descubrir cómo convertirte en un hombre cuya ausencia crea un vacío que ella no puede resistir. Activa tu like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte este contenido que cambiará tu vida. Y empecemos. Hablemos primero de algo que todos los hombres han sentido en algún momento. El miedo a que ella se aleje, a que te olvide, a que su interés se desvanezca. Ese miedo te lleva a actuar de formas que no reconoces en ti mismo. Envíale un mensaje más. Llama otra vez. Haz un gesto más grande, más evidente, para que no dude de cuánto la quieres. Pero aquí está. ¿Verdad que Friedrich Nietzsche nos enseñó a lo que te esclaviza, te debilita, y lo que afirmas te eleva? Cuando actúas desde el miedo a perderla, tu energía se convierte en una cadena invisible que no la atrae, sino que la asfixia. Imagina a Diego, un hombre de 34 años, ingeniero, carismático, con una vida plena: gimnasio, amigos, proyectos propios. Cuando conoció a Sofía sintió que el mundo se detenía. Ella era vibrante, inteligente, con una energía que lo hacía sentir vivo. Al principio, todo fluyó en mensajes constantes, citas llenas de risas, una conexión que parecía inquebrantable. Pero cuando Diego empezó a enamorarse, algo cambió. Su mente se llenó de dudas. ¿Y si no le gustó tanto? ¿Y si hay alguien más? Cada vez que ella tardaba en responder, él escribía de nuevo. Si ella cancelaba un plan, él insistía en otro. Si ella parecía distante, él redoblaba sus esfuerzos, enviándole flores, mensajes largos, incluso apareciendo en su trabajo con un café sorpresa. Pero lejos de acercarla, Sofía empezó a mostrarse más fría, más ocupada, más distante. ¿Por qué pasa esto? Porque el miedo a perderla no es amor, es ansiedad. Y esa ansiedad se traduce en una vibración que ella percibe aunque no lo diga. Nietzsche decía que el hombre que no se afirma a sí mismo se pierde en la mirada del otro. Cuando tu energía grita: no te vayas, te necesito para sentirme completo, estás entregando tu poder. Ella no siente admiración, siente presión. Y la presión, para el alma femenina, es como un muro que la aleja. Aquí está la primera lección en el miedo. A su ausencia crea la ausencia real. Cuando vives pendiente de su respuesta, de su attention, de su validación, dejas de habitar tu propio mundo. Te conviertes en una sombra en el suyo, en lugar de un sol que ilumina el suyo. Pero hay una forma de revertir esto, una distancia que no la aleja, sino que la atrae como un imán. Esa distancia no nace de la indiferencia ni del orgullo, sino de la plenitud de un hombre que sabe quién es, que no necesita que ella lo elija para sentirse valioso. Piensa en esto como un cambio de voluntad. Nietzsche enseñaba que la verdadera grandeza surge de afirmar tu propio ser, de construirte desde tu centro. Cuando actúas desde el miedo, tu energía es densa, pesada, como un puño que se cierra sobre ella. Pero cuando actúas desde tu fuerza, desde tu voluntad de poder, tu energía se vuelve ligera, magnética, como un sol que no necesita gritar para ser visto. Nietzsche explicaba que las personas se sienten atraídas por quienes viven con intensidad, por aquellos que no persiguen, sino que atraen porque están completos en sí mismos. Ese hombre no es el que más mensajes envía ni el que más insiste, sino el que vive con propósito, con dirección, con un reino propio que no depende de nadie más. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de temer su ausencia. Si en lugar de preguntarte ¿por qué no me escribe?, te preguntaras ¿qué estoy construyendo hoy para mí? Ese cambio de enfoque es el primer paso hacia la distancia magnética. No se trata de ignorarla, ni de hacerte el indiferente, sino de priorizarte con tanta convicción que ella sienta, en lo más profundo de su ser, que para estar contigo debe ser digna de tu mundo. Diego, nuestro ingeniero, tuvo que aprender esto a la fuerza. Después de meses de perseguir a Sofía, se dio cuenta de que estaba perdiendo algo más importante que ella en sí mismo. Su vida había dejado de ser suya. Sus entrenamientos se volvieron esporádicos, sus amigos lo veían menos, sus proyectos personales estaban en pausa. Todo giraba en torno a ella, hasta que un día, agotado, decidió parar. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba volver a ser Diego. Retomó el gimnasio con disciplina, no para impresionarla, sino para sentirse fuerte.
Empezó un curso de programación que siempre quiso hacer. Quedó con amigos que lo hacían reír hasta las lágrimas. Algo cambió, su energía ya no estaba en Sofía, estaba en Ellen. Y entonces, como si el universo conspirara, Sofía escribió: «Oye, hace días que no sé de ti. ¿Estás bien?». No era un mensaje cualquiera. Había algo en su tono, una curiosidad, una inquietud. Diego no respondió de inmediato. No porque estuviera jugando, sino porque estaba en el gimnasio, enfocado en su entrenamiento. Cuando contestó, lo hizo con calma, con calidez, pero sin esa urgencia que antes lo definía. Y así, sin planearlo, plantó la semilla de lo que hoy aprenderás: a la distancia magnética. Antes de continuar, una pausa rápida. Si este contenido está resonando contigo, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y me ayuda a seguir creando mensajes que transformen vidas. Suscríbete si te gusta el video y sigamos con esta revelación. Ahora que entendiste cómo el miedo a perderla crea una energía que la asfixia, es momento de hablar de los dos tipos de distancia que marcan la diferencia en cómo una mujer te percibe: la distancia punitiva y la distancia magnética. Una destruye la conexión, la otra la enciende como nunca. Primero, hablemos de la distancia punitiva. Es la que muchos hombres usan sin darse cuenta, nacida del dolor, el ego herido o la frustración. ¿Cómo se ve? Dejarla en visto porque ella no respondió rápido. Ignórala para hacerla sentir lo que tú sentiste. Responder con frialdad o sarcasmo cuando ella te decepciona. Es el: si no me das atención, yo tampoco te la doy. Pero aquí está la verdad que Friedrich Nietzsche nos enseñó: a lo que haces desde la debilidad te esclaviza. Y es a distancia. No es poder, es resentimiento disfrazado de indiferencia. Y el alma femenina lo percibe como un ataque, no como un desafío. Su respuesta no será admiración, sino defensa. Se cierra, se aleja, y la conexión se fractura. Ante contaré la historia de Luis, un hombre de 29 años, emprendedor, con una energía magnética que atraía a todos. Cuando conoció a Valeria, sintió que había encontrado a alguien especial. Pero después de unos meses, ella empezó a mostrarse menos interesada, cancelaba planes, respondía con monosílabos, parecía distante. Luis, herido, decidió darle una lección. Siguiendo consejos de internet, dejó de escribirle, publicaba historias en redes sociales mostrando una vida perfecta. Incluso coqueteó con otras mujeres en su presencia para provocar celos. Al principio, Valeria reaccionó, le escribió, intentó hablar, pero pronto, su interés se desvaneció por completo. ¿Por qué? Porque la distancia punitiva no crea deseo, crea resentimiento. Ella no sintió admiración por Luis, sintió manipulación. Y el alma femenina no se obsesiona con quien la castiga. En Luis no entendía que había salido mal. Creía que estaba mostrando fuerza, pero en realidad estaba mostrando debilidad. Nietzsche explicaba que las acciones nacidas del dolor son una traición al propio espíritu. Cuando usas la distancia para castigar, tu resentimiento toma el control. Y el resultado es separación, no conexión. Luis pensó que ignorarla haría volver corriendo, pero lo único que logró fue alejarla para siempre. Su energía no era de poder, era de resentimiento, y ella lo sintió. Ahora, hablemos de la distancia magnética, la que cambia todo. Esta distancia no nace del dolor, sino de la plenitud. No es una estrategia para hacerla reaccionar. Es la consecuencia natural de un hombre que está tan centrado en su propósito, en su mundo, que no tiene tiempo ni energía para perseguir a quien no está presente. ¿Cómo se ve? Cuando ella no responde, sigues con tu día, vas al gimnasio, trabajas en tus proyectos, quedas con amigos. Cuando ella cancela un plan, no insistes, simplemente lo reemplazas con algo que te llene. Cuando ella se muestra fría, no reaccionas con frialdad, sino que te retiras a tu centro, a tu paz, a tu reino. En esta distancia crea un vacío que el alma femenina no puede ignorar. Nietzsche enseñaba que el hombre que se afirma a sí mismo, que vive con intensidad y propósito, despierta en los demás una atracción inevitable. Cuando tú te retiras hacia tu propio mundo, no desde el enojo, sino desde la fuerza, ella empieza a preguntarse, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me busca como antes? ¿Qué mundo habita que no necesita de mí? Ese misterio es el combustible de su obsesión. Imagina a Marcos, un hombre de 36 años, arquitecto, apasionado por la música. Cuando conoció a Laura, todo fue magia. Citas largas, conversaciones profundas. Pero con el tiempo Laura empezó a espaciar sus mensajes, a mostrarse menos disponible. En lugar de perseguirla, Marcos decidió volver a su centro. Retomó sus clases de guitarra que había dejado por pasar más tiempo con ella. Empezó un proyecto personal de diseño sostenible que lo apasionaba. Organizó salidas con amigos que había descuidado. Sin planearlo, su energía cambió. Ya no estaba pendiente de Laura, estaba lleno de sí mismo. Y entonces, algo ocurrió. Laura comenzó a buscarlo en mensajes casuales al principio, luego invitaciones a verse, y finalmente una mirada que no había visto antes,
una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Por qué? Porque Marcos no la castigó con su silencio, sino que la invitó a entrar en un mundo que él ya habitaba con plenitud. La lección es clara. La distancia punitiva aleja porque nace del ego herido. La distancia magnética atrae porque nace de la voluntad plena. Pero esta distancia no funciona si la finges, si estás contando las horas hasta que ella te escriba, si estás revisando su última conexión en redes, no estás creando distancia magnética. Estás atrapado en la ansiedad. La verdadera distancia magnética surge cuando tu vida está tan llena de propósito que su ausencia no te desestabiliza, sino que te da espacio para crecer. Marcos no dejó de escribirle a Laura porque quisiera manipularla. Dejó de escribirle porque estaba ocupado siendo Marcos. Y eso, amigo, es el poder que transforma todo. Si entendiste que la distancia magnética es el reflejo de un hombre que vive para sí mismo, estás listo para aprender el arte más poderoso en la energía masculina en crear vacío. No se trata de desaparecer para manipular ni de ignorarla, para castigarla. Crear vacío es retirarte hacia tu propio mundo con tanta intensidad que tu ausencia se convierte en un misterio que ella no puede resistir. Te contaré la historia de Javier, un hombre de 40 años, empresario, padre soltero. Cuando conoció a Elena, una mujer independiente y carismática, sintió una conexión inmediata. Pero después de unos meses, Elena empezó a mostrarse distante, menos mensajes, menos planes, menos entusiasmo. Javier sintió el impulso de buscarla más, de insistir, de preguntarle qué pasaba. Paró algo en él. Quizás una intuición profunda le dijo: no persigas desde el miedo, afírmate desde tu poder. En lugar de escribirle, Javier volvió a su mundo. Retomó su práctica de meditación al amanecer, algo que había abandonado, por las noches largas hablando con ella. Empezó a entrenar para un maratón, un sueño que había postergado. Publicó un artículo en su blog profesional, algo que no hacía desde hacía años. Sin darse cuenta, su energía se llenó de propósito de vida propia y entonces ocurrió lo inevitable. Elena empezó a buscarlo. Primero un mensaje casual: oye, ¿cómo estás? Hace días que no sé de ti. Luego una llamada, luego una invitación a tomar un café. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su mirada. No era la de una mujer que volvía por costumbre, sino la de una mujer que sentía que había perdido algo valioso y necesitaba recuperarlo. ¿Por qué? Porque Javier creó vacío. Number 2. Un vacío frío o calculador, sino uno cálido, lleno de su propia presencia. Friedrich Nietzsche decía que el hombre que se afirma a sí mismo crea un abismo que los demás desean cruzar. Cuando dejas un espacio vacío en su mundo, su mente lo llena con tu recuerdo. Ella empieza a preguntarse: ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me busca? ¿Qué mundo habita que no necesita de mí? Ese misterio enciende su deseo. Pero con atención, el vacío no funciona si lo finges. Si estás revisando tu teléfono cada 5 minutos esperando su mensaje, no es vacío, es ansiedad disfrazada. El verdadero vacío se crea cuando tu vida está tan llena de ti mismo que su ausencia no te desestabiliza, sino que te da espacio para crecer. Aquí van las claves prácticas para crear vacío en uno. Vuelve a tu propósito. No se trata de llenar tu tiempo con distracciones, sino de reconectar con lo que te hace vibrar. En un proyecto, un deporte, una pasión que te absorba. Dos, en silencio, la necesidad de control. Cuando sientas el impulso de escribirle, de saber qué hace, úsalo como señal para volver a ti. Medita, corre, escribe, respira. 3, guarda algo para ti. No todo necesita ser compartido. Tu mundo interno, tus sueños, tus pensamientos más profundos son tu magnetismo silencioso. 4. Recuerda quién eres antes de conocerla. Tenías un mundo, una vida, una energía que te hacía único. Retoma eso que abandonaste por priorizarla. Javier no planeó que Elena volviera. No estaba calculando sus movimientos ni esperando su reacción. Simplemente volvió a ser Javier. Y eso fue suficiente. Su energía cambió de la ansiedad a la plenitud, de la persecución a la presencia. Y cuando Elena lo buscó, no fue porque él la ignoró con frialdad, sino porque ella sintió el vacío de un hombre, que ya no necesitaba su validación para brillar. Pero crear vacío no es solo dejar de escribirle. Es un acto de afirmación, de respeto a tu propio tiempo, a tu propia energía. Nietzsche enseñaba que el verdadero poder surge de la voluntad de ser, de vivir con intensidad y propósito. Cuando vives desde ese lugar, tu ausencia se convierte en un imán, porque ella no puede evitar preguntarse: ¿qué hace que este hombre esté tan lleno de sí mismo? Y esa pregunta, amigo, es el comienzo de su obsesión. Piensa en esto, cuando estás siempre disponible, cuando respondes al instante, cuando tu vida gira en torno a ella, no hay espacio para el misterio. Su mente se calma, porque sabe que estás ahí, siempre accesible. Pero cuando te retiras hacia tu propio mundo, cuando tu energía dice: estoy bien aquí,
pero si quieres estar conmigo, tendrás que entrar en mi reino. Su mente se inquieta. Y la inquietud es el primer paso hacia la búsqueda. Hay historias que no solo inspiran, sino que despiertan algo en ti que ya sabías, pero habías olvidado. Hoy te contaré la historia de Adrián, un hombre de 42 años, consultor financiero, divorciado, con una vida intensa y un corazón que aún creía en el amor. Cuando conoció a Camila, sintió que el universo le daba una nueva oportunidad. Ella era creativa, libre, con una energía que lo desafiaba y lo fascinaba. Al principio, todo fue magia en citas espontáneas, conversaciones que duraban horas, una conexión que parecía destinada. Pero con el tiempo, Adrián empezó a notar un cambio. Camila respondía menos, cancelaba planes, parecía más enfocada en su carrera y sus amigos que en él. Adrián, como muchos hombres, sintió el miedo crecer en su pecho. ¿Y si la pierdo? ¿Y si no soy suficiente? Su reacción fue natural. Se volvió más presente, más atento, más disponible. Si ella no escribía, él lo hacía. Si ella cancelaba, él proponía otro día. Pero mientras más se esforzaba, más distante se volvía. Camila, hasta que un día, en una sesión con su mentor, escuchó una frase que lo cambió todo. Un hombre superior no espera que lo elijan. Construye su mundo y deja que los demás decidan si son dignos de entrar. Esa frase fue un golpe de claridad. Adrián se dio cuenta de que, al perseguir a Camila, había abandonado su centro. Había dejado de ser el hombre que construía su mundo para convertirse en alguien que mendigaba un lugar en el de ella. Así que decidió cambiar. Volvió al gimnasio, no solo para entrenar, sino para reconectar con su cuerpo y su disciplina. Retomó su pasión por la fotografía, un hobby que había dejado por falta de tiempo. Organizó un viaje con amigos a las montañas, algo que siempre quiso hacer, pero postergaba por estar disponible para ella. Y sin planearlo, su energía cambió. Ya no estaba pendiente de Camila. Estaba ocupado siendo Adrián. 2 semanas después, mientras editaba fotos en su estudio, recibió un mensaje de Camila. Oye, no sé qué estás haciendo, pero te siento diferente. ¿Nos vemos? Adrián sonrió, no desde el ego, sino desde la paz. Cuando se encontraron, la mirada de Camila era distinta. Había respeto, curiosidad, un destello de deseo que no había visto antes. Porque cuando un hombre habita su mundo con intensidad, su sola presencia crea un campo magnético que una mujer no puede ignorar. Friedrich Nietzsche decía que la verdadera atracción no nace de lo que muestras, sino de lo que afirmas en silencio, de lo que no necesita ser explicado. Porque se siente. Adrián no tuvo que ignorar a Camila ni castigarla con su silencio. Simplemente volvió a su centro. Y eso fue suficiente para que ella sintiera el vacío de su ausencia. Pero esta historia no termina aquí. Lo que marcó la diferencia no fue solo que Camila volviera, sino cómo Adrián la recibió. El momento en que ella regresa es donde muchos hombres pierden el poder que han construido. Adrián no se lanzó a sus brazos, no le preguntó por qué había estado distante, no mostró esa urgencia que antes lo definía. La recibió con una sonrisa tranquila, le habló de sus proyectos, la escuchó con atención, pero sin esa necesidad que grita por fin estás aquí, y eso cambió todo. Camila no solo volvió, sino que empezó a mirarlo con admiración, con respeto, con un deseo que no había mostrado antes. Porque un hombre que vive desde su centro no necesita perseguir. Su sola presencia es suficiente para atraer. Esta historia nos enseña algo profundo. No es tu cercanía la que la hace quedarse, es tu distancia magnética la que la hace desearte. Cuando vives para ti, cuando construyes un mundo que no depende de nadie más, tu ausencia se convierte en un espacio que ella no puede ignorar. Pero este poder no se sostiene. Sí, cuando ella regresa, vuelves a los viejos patrones de ansiedad y persecución. Por eso en la próxima parte te contaré cómo recibirla cuando regrese para que tu poder quede sellado para siempre. Si aplicaste todo lo que has aprendido hasta ahora, sabes que ella volverá. Tal vez con un mensaje tímido, tal vez con una llamada inesperada, tal vez con un silencio que busca provocarte. Pero cuando regrese, cómo la recibas determinará si vuelves a ser el hombre que persigue o el hombre que ella desea conquistar. Porque el error más grande que cometen los hombres es deshacer todo su poder en el momento en que ella reaparece. Imagina a Nicolás, un hombre de 31 años, chef, con una energía cálida y un talento que llenaba cualquier espacio. Cuando conoció a Ana, sintió que había encontrado a alguien único, pero después de unos meses, Ana empezó a alejarse, menos mensajes, menos interés, menos conexión. Nicolás aplicó la distancia magnética, volvió a sus clases de cocina experimental, retomó su podcast sobre gastronomía, salió con amigos que había descuidado. Su vida se llenó de propósito y, como era de esperarse, Ana volvió. Un día, mientras estaba en el mercado comprando ingredientes, recibió un mensaje. Oye, te extraño. Podemos vernos. Aquí es donde Nicolás cometió un error. Al verla, se dejó llevar por la emoción. La recibió con un abrazo efusivo, con preguntas ansiosas.
¿Por qué estuviste tan distante? Su energía gritaba, por fin volviste, ahora estoy completo. Y aunque Ana sonrió, algo en su mirada cambió. No era admiración, era comodidad. Nicolás, sin darse cuenta, le mostró que, sin importar cuánto se alejara, él siempre estaría ahí, esperando. Y eso rompió la magia. Aquí está la verdad que Friedrich Nietzsche nos enseñó: en tu energía define tu grandeza. Si la recibes desde la necesidad, refuerza su poder sobre ti. Si la recibes desde el resentimiento, activa su defensa. Pero si la recibes desde tu centro, desde tu fuerza, desde tu voluntad de poder, su alma lo siente como un rayo de luz que no puede ignorar, como recibirla. Entonces, con calma si te escribe, no respondas al instante si estás ocupado. No es un juego, es respeto a tu tiempo. Con calidez en cuando la veas, salúdala con una sonrisa, pero sin esa urgencia que grita por fin estás aquí. Con curiosidad, en lugar de preguntarle por qué no escribió, pregúntale cómo ha estado, hazla sentir vista, no interrogada. Con soberanía, que tus palabras digan qué bueno verte, pero que tu energía diga, mi mundo es pleno, contigo o sin ti. Contaré cómo terminó la historia de Nicolás. Después de ese primer encuentro, Ana volvió a alejarse, pero Nicolás aprendió. La siguiente vez que ella lo buscó, él fue diferente. La recibió con una sonrisa tranquila, le habló de sus nuevos proyectos, la escuchó sin ansiedad. Algo cambió Neina, su mirada ya no era de comodidad sino de fascinación, porque un hombre que no necesita su presencia para brillar pero la acoge con calidez, es un hombre que una mujer no puede olvidar. Friedrich Nietzsche decía que la verdadera fuerza no busca demostrar sino que se manifiesta. Cuando recibes a una mujer desde ese lugar, no solo mantienes tu poder sino que lo amplificas. Ella siente que estar contigo es un privilegio, no una garantía. Y eso, amigo, es lo que la hace volver, no por obligación sino por deseo. Pero esta historia tiene una lección más profunda. Nicolás, al aplicar la distancia magnética, no solo cambió como Ana lo veía, sino como se veía a sí mismo. Por primera vez, sintió que su valor no dependía de ella. Y esa certeza, esa libertad interior, es el verdadero imán. Porque cuando vives desde tu centro, no necesitas que nadie te elija para saber quién eres. Ahora lo sabes. No es tu cercanía la que la hace amarte, es tu distancia magnética la que la hace desearte. Cuando te retiras hacia tu propio reino, no desde el enojo ni la indiferencia, sino desde la plenitud, creas un vacío que su alma no puede ignorar. No se trata de ignorarla para castigarla, ni de alejarte para manipularla, sino de vivir tan plenamente en tu mundo que ella sienta que, para estar contigo, debe ser digna de entrar en él. Piensa en esto como un cambio de paradigma. Durante mucho tiempo, te han dicho que para conquistar a una mujer debes estar siempre presente, siempre disponible, siempre dispuesto a dar más. Pero Friedrich Nietzsche nos enseñó que el verdadero poder no está en darlo todo, sino en serlo todo. Cuando vives desde tu propósito, desde tu centro, tu energía se convierte en un campo magnético que no necesita palabras para atraer. Él lo siente, lo percibe, lo anhela. Hoy, alma fuerte, hazte esta declaración: elijo ser el rey de mi reino. Mi tiempo es sagrado. Mi energía es mi poder, y mi presencia es un privilegio. Escribe en los comentarios hoy elijo ser el rey de mi reino, y decreta que nunca más perseguirás desde el miedo, sino que atraerás desde tu centro. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete si te gustó el video, dale un like para que más hombres descubran este camino, y comparte este contenido con alguien que necesite esta verdad. Pero antes de irte, reflexiona sobre esto. La distancia magnética no es solo una forma de relacionarte con ella, es una forma de relacionarte contigo. Cada vez que eliges tu propósito, tu paz, tu reino, estás diciendo al mundo que tu valor no depende de nadie. Y ese, amigo, es el poder que no solo la hace volver, sino que te hace libre. Friedrich Nietzsche decía que lo que más atrae no es el amor que todo lo entrega, sino el amor que se comparte desde la fuerza. Cuando vives desde esa fuerza, no necesitas perseguir, no necesitas manipular, no necesitas demostrar nada, simplemente eres, y eso es suficiente. Así que hoy, elige ser el hombre que no mendiga amor, sino que lo atrae con la distancia exacta, que la hace volver obsesionada. Sigue explorando porque tu transformación apenas comienza.